Allí está nuestro honor hecho pedazos. No levantemos la humillada frente mientras allí domine el africano. Tesón, es menester valor y audacia para plantar ahí el pendón cristiano. Y si hoy mismo el castillo nos rendimos, del Cid a la presencia no volvamos. Si sobre esas torres enemigas no conseguimos de victoria el lauro, al menos sepultura en sus escombros y honrosa muerte conquistar sepamos. A la amenaza siga el duro golpe, tan veloz como el trueno siga el rayo, y publiquen del fuerte las ruinas y de nuestras cuchillas el estrago, que supimos tomar pronta venganza en donde recibimos el agravio. Si alguno de vosotros por ventura no está dispuesto a perecer lidiando, si con fuerza bastante no se siente para entrar en batalla contra cuatro, retírese al momento de estas líneas y al resto nos sirva de embarazo. Con que pocos en número queden, con mucho esfuerzo y vigoroso brazo, con el auxilio de la Virgen Santa, que nos dará su protección y amparo, y de la fuerte espada, con la ayuda del invencible apóstol Santiago, alcanzaremos esplendente triunfo y por gloria mayor, premio más alto. Mas ninguno por dicha titubea, sino que ardiendo en llamas de amor patrio, cada cual el feliz momento aguarda de lanzar de la plaza a los contrarios y lavar el borrón que nos infama con la sangre de perros maometanos. Al contemplar tan animoso esfuerzo, al presenciar tal brío y entusiasmo, ya veo en esas torres orgullosas de la cruz las banderas tremolando. Mas esperar debéis breves momentos, que el combate tal vez será excusado. Si a mis palabras el castillo rinden, conociendo su empeño temerario, haréles comprender que la defensa les será de un funesto resultado, y que es de salvación el solo medio, la discreción, ponerse en nuestras manos, para que mi voz a sus oídos llegue, a los muros me acerco algunos pasos. ¿Quién vive? ¡España! Detente, que aquí de pasar no hay orden. Dile al jefe del castillo que al punto se asome, que un caballero cristiano hablar con él se propone. Lo diré, pero imagino que llevarás mojicones. Tal vez se rinda el momento, mas si se resiste entonces, vive Dios que de mi brazo ha de conocer los rigores. Alá te guarde, cristiano, y el profeta te custodie. ¿Qué negocio aquí te trae? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Acaso ya has olvidado aquellas duras lecciones que hace poco recibiste? Sin embargo, no te asombres. Si a los que viste vencidos, a ver llegas vencedores. Del campamento cristiano, importantes comisiones a esta plaza me conducen. Anunciarlas, no demores. A escuchar estoy dispuesto. No te detengas. Pues oye, don Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado por nombre el bravo Cid campeador en las moriscas regiones, aquel de cuyos hechos está lleno todo el orbe, y aún de la fama a los ecos sus hechos se sobreponen. El que espanta la morisma y a sus fieros escuadrones, solo con sacar la espada, los desbarata y los rompe.
el que derriba mezquitas de su lanza con un bote y hace temblar castillos cuando descarga sus golpes. El hermoso caballo, para que el pretal le adornen cabezas de reyes moros, como cascabeles. El que sin más que unos cuantos amigos y servidores supo conquistar provincias que por rey le reconocen. Cuando estaba muy tranquilo en Valencia, que es su corte, la triste y fatal noticia tuvo por partes veloces de que esa importante plaza a vuestro yugo rindióse. Al escuchar esas nuevas, a los mismos portadores, volad, les dijo, anunciad a vuestro jefe que arroje más allá de las fronteras a los moros invasores, que ese castillo perdido al momento lo recobre, que tan vergonzosa mancha hoy mismo con sangre borre. Y si el triunfo no consigue, a mi presencia que no torne. Y esos infieles osados no aguarden a que me enoje, y empuñando la tizona sobre mi caballo monte, porque si sobre esa chusma llego a descargar mandobles, daré tal escarmiento que ejemplo en el mundo forme. Eso dijo, y por socorro envió 200 hombres, que con los míos unidos, dispuestos y están acordes en morir o ejecutar del Cid la terrible orden. Si el despecho del vencido, a donde llega conoces, si comprendes la vergüenza, cuánto pueden pechos nobles y que es capaz de inspirar las más heroicas acciones. No extrañarás que queramos vencer hoy a todo coste, y las banderas cristianas, en esas soberbias torres, enarbolar intentaremos antes de que llegue la noche. Los soldados que me siguen, pues a enseñarse disponen, que la sangre no desmiente de aquellos claros varones que en 100 batallas vencieron vuestras terribles cortes y que huestes numerosas a su valor nada imponen. Contra 4 de los tuyos, aunque sean los mejores, no hay uno de mis soldados que en la batalla no arrastre. Y en tal desigual contienda, salir piensan vencedores. Con guerreros tan valientes, con tan bravos campeones, de sucumbir en la lucha no puedo abrigar temores. Con los celestes auxilios, con tan altos protectores, fundada esperanza tengo de que el triunfo me corone. De conseguirlo, no dudo. Y a entregarte esa plaza, sin tardanza, por cobardía no tomes. Pues te conviene escuchar juiciosas reflexiones. Para evitar el combate y ver que sangre inocente sobre esas murallas corre, considera que aislado, en medio de estas regiones, no puedes tener socorro, que la conquista me estorbe. Del poder de tu monarca. No alimentes ilusiones, porque pasaron los siglos en que espantabais al orbe, terrible yugo imponiendo a poderosas naciones. Y sur imperio se ha visto que muy alto se remonte, inmediato tiene el día que en pedazos lo desplome. Si las lunas musulmanas en algún tiempo fueron soles que deslumbraban al mundo con sus vivos resplandores, hoy son astros eclipsados que en occidente se esconden. Abre incauto los ojos, tu posición reconoce. Y si, como yo imagino, te convencen mis razones, me entregarás esa plaza cuando oigas las condiciones. Exijo, pues, que al momento, sin resistir la abandones, que te marches con los tuyos, sin armas ni municiones. Pero víveres permito para que la marcha tomes. De un castillo fronterizo con 7 posesiones, donde vivir retirado podrás sin que te incomode. Para ti y los demás jefes, que como prudente obres, traigo ricos regalos, brillantes y cuantiosos dones, que debido premio sean para gente de tal porte. Pero si orgulloso insistes en no oír mis proposiciones, si a mi franca y leal conducta, cual debes, no correspondes, y quieres que por las armas esa fortaleza postre,
Terrible suerte te espera, aunque ya tarde la llores. De mis máquinas de impulso se hundirán los torreones, asaltarán mis soldados como rugientes leones y no hallarán presa alguna que en su furor no devoren. De víctimas inocentes te asordarán los clamores y cuando de sangre un río en su corriente te ahogue y quédese fuerte en ruinas informes, mandaré que en sus escombros mis banderas se tremolen. Tu destino está en tus manos. Lo que deseas, escoge. De la paz, los dulces bienes. Del combate, los horrores. La muerte como la vida. A tu discreción se pone. Resuélvete sin tardanza y mira lo que respondes. Con sobrada paciencia te he escuchado. Y habrás, a lo que veo, concluido, con que el objeto solo es intimarme que te entregue al momento este castillo. Tu pretensión, por cierto, no creyera a no haberla escuchado por mí mismo. Cuando en el esplendor de las victorias, cuando de los trofeos entre el brillo, de los rayos de gloria coronado, en la alta cumbre del poder me miro, es posible que escuche tus palabras y me ponga a merced de tu albedrío. Los brillantes laureles que me cubren, por mi mano, tronchados y marchitos, los postraré a tus pies para que sean de los tuyos, vilmente escarnecidos. ¿Acaso vine de remotos climas, cruzando montes y salvando ríos, exponiendo mi vida en las batallas, la sangre prodigando de los míos, para dejar perder en un instante el fruto de tamaños sacrificios? Atrevida fe mía es tu propuesta, insultante cual otra no se ha visto, y tal que hasta el presente a otro guerrero en posición igual jamás se hizo, cual se merece pues la menosprecio, y al héroe vencedor y esclarecido, a ese valiente cida por respuesta, que de sus amenazas yo me río, que seguro en Valencia no se cuente, aunque de fuertes torres al abrigo, porque presto a los golpes de mi alfaje tendrá que abandonarla fugitivo. Y entiende tú que el musulmán imperio no se encuentra postrado y abatido, sino vida nueva recobrado, hoy más que nunca se presenta altivo, porque huestes inmensas lo sostienen, que ardiendo están en bélico heroísmo, pues la raza garena es tan pujante, es tanto su denuedo, tal su brillo, que avasallar podemos la ancha tierra y hacer temblar el firmamento mismo. Pensar que por ridículos temores abandone este fuerte es un delirio, pues si de mi elección la suerte pende, entre la paz o guerra, guerra elijo. Resolver otra cosa no me es dado, pelear y vencer que así está escrito. Y si saber esto solo pretendías, ya puedes retirarte de este sitio. Así persistes, ciego y obstinado, en tu loca imprudencia desvarío. De esa manera desprecias las ventajas y el inmenso favor con que te brindo, cuando estoy con bondad que no mereces, una mano alargándote de amigo. ¿Prefieres que en tu contra la levante hasta verte humillado y confundido? Lograráslo, pues antes que imaginas tendrá tanta soberbia su castigo. Verás que impunemente no provocas de mi brazo el rigor y poderío. En vez de conseguir palmas de triunfo, obtendrás la cadena del cautivo. La admiración que esperas de la gente convertirás en mofa y luvidrio. Serán esos pendones que enarbolas por el suelo arrastrados y escupidos. Cuantos habitan dentro de estos muros, sin piedad serán dados a cuchillos. Se verá el espacio que circunda en laguna de sangre convertido. Quedarán tan soberbios baluartes a cenizas y polvo reducido, para que te quede tu fatal memoria por siempre sepultada en el olvido. De tales amenazas no hago caso, porque son broma y charla sin sentido, bravatas sin sustancia que otras veces enteramente vanas han salido.
Calma, pues tu furor. No te fatigues con tan absurdos y arrogantes bríos, que no rompen cabezas ni costillas, y asustar solo pueden a los niños. Pronto sabrás si engañan mis palabras. Verás si sé cumplir lo prometido. Y con jactancia e insultantes burlas no te podrás librar del precipicio. Cual rayo vengador, mira esta espada como emblema de muerte y exterminio. Que a ti y a cuantos habitan dentro... ¿Cómo? Pero otra más terrible te amenaza. Que allá en los aires, relumbrando miro, es la del apóstol Santiago, nuestro insigne patrón, guerrero invicto, que al entrar se dirige en la batalla a las intrépidas huestes que acaudilló. Pues entonces, emprende la batalla, ya que cuentas con tan fuerte auxilio. Mas, si otras fuerzas en la lid no tienes, mirando estoy que quedarás lucido. Palabras son, de más que solo anhelo mi brazo y mi valor medir contigo. Mi deseo es igual, y cuando quieras, para el combate encontrarásme listo. Veremos si cual mueves esa lengua, defenderte sabrás en el peligro. Te enseñaré que puedo, sin esfuerzo, derribar a tan débil enemigo. A mis pies postraré tanta arrogancia. Confundiré tan altanero brío. Arrastrado serás por mi caballo. Quedarás en pedazos dividido. Te buscará entre mil en la batalla. A salirte al encuentro me dirijo.